Bueno, gracias a Dios estamos en la iglesia otra vez, como siempre, en la Iglesia Bíblica Mercedes. Gracias a Dios por todos los que han asistido. Estamos hoy, día 14, ¿no? 14 de julio de 2019. Un poquito de frío, un poquito, no tanto, pero estamos medio, yo un poquito con tos. Cuídense. Vamos a abrir nuestra Biblia en Filipenses capítulo 3, donde Pablo quiere dar una gran enseñanza. Una tremenda enseñanza, ¿cierto? Como decimos a veces nosotros. Y se pone un poco, como le dije a usted, un poco pesado, pero el apóstol tiene tremenda autoridad para decirnos las cosas. En los comienzos de sus libros nomás ya dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado de Dios. Ya pone ahí bien firme su autoridad que tiene, ¿no? La autoridad que tiene para él hablar. Apóstol del Señor Jesucristo, enviado de Cristo, es el siervo de Dios, ¿no es cierto? Y su palabra tiene autoridad, porque es palabra inspirada de Dios. En el versículo 3 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros la misma cosa, y para vosotros es seguro. Y ahí viene, la sierra, ¿no? Agarró un mazo y vio con todo Pablo ahí, ¿no? Agarró un mazo y empezó a dar mazazos, ¿no? Guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. Bueno, ahí vamos a hacer una oración para interpretar este versículo, ¿no? Guárdense los perros. No estamos hablando del guaguau que anda ahí en la casa. Los malos obreros, dice ahí, cuidado, no te crees que es solo sí, gracias, acá está, gracias. Ahí está. Muy bien. Entonces, guardaos de los perros. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, te damos gracias otra vez porque tenemos tu palabra. Gracias porque Pablo acá exhorta y enseña, Señor, como siempre lo haces. El gran siervo tuyo, Señor, al cual si le hacemos caso, bien hacemos. Si no le hacemos caso, estamos mal, Señor. Gracias por tu palabra y que saquemos hoy una enseñanza para nuestra vida y salgamos edificados de este mensaje bíblico. Gracias por todo. Queremos, ayúdanos a transmitir lo que dice la Biblia, no lo que digo yo, sino lo que dice la Biblia. Porque si nos toca a nosotros, no es culpa del que predica, sino es que está escrito en la Biblia. Está escrito en la palabra de Dios. No hay que enojarse con el predicador, sino que hay que enfrentarse con lo que dice la Biblia. Gracias, Señor, porque la Biblia es la autoridad. Yo no soy la autoridad. La Biblia es la autoridad. Inerrable, inspirada, y es la verdadera, como se dice, palabra de Dios. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como yo le estaba contando ayer, sucede esto, ¿no? Que el apóstol Pablo estaba enseñando el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Ya empezó Cristo. Y a Cristo, ustedes saben que le persiguieron mucho. Allí en el capítulo 9 del Evangelio según San Juan, dice que estaba un ciego. Estaba totalmente, lo que es un ciego es terrible. ¿Saben lo que es el ciego? Es una cosa la más horrible que hay. Y el Señor Jesucristo agarró, hizo barrito, escupió en la tierra, hizo un barrito, le untó con el barrito los ojos y ve a lavarte al estanque Siloé. Se ve cerca, hay un estanque, seguramente ahora le ubican más o menos dónde sería ese lugar, porque hay tanto lugar arqueológico, no sabemos si es el verdadero o no es, pero el turismo está siempre para visitar esos lugares. Seguramente que ahí el estanque Siloé, no sabemos si es el verdadero. Bueno, y fue y se lavó. El barrito que tenía en el ojo se lavó. ¿Se imaginan ustedes? Un hombre que vivió toda su vida ciego, de golpe se lava así, se lava los ojos y empieza a ver todo. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura, no! Por eso Cristo fue una bomba que estaba largando Cristo.
agarró todo el imperio romano, porque no hizo solo eso. Una de las grandes cosas que hizo fue también la resurrección de Lázaro. ¿De qué resurrección se acuerdan ustedes en los evangelios? Vamos a ver, yo me acuerdo de 3 y de 4 por la de Cristo, pero yo me acuerdo de 3. La resurrección de Lázaro, de la hija del jefe de la sinagoga, que era, ¿cómo que se llamaba? Jairo. Muy gracias. Él era el hijo de la viuda, el otro, el tercero, la viuda de Naín. Cualquier cosa no corrige. Después, la famosa resurrección de Lázaro, eso ya le hablamos. La resurrección más grande fue la de Cristo, ¿no? La del Señor Jesucristo. Eso sí que era. Si Él resucitó a otro, no. Él también resucitó, gracias a Dios. Hay ahora música que están saliendo donde habla de que Cristo vive y Él vendrá, dice la música, ¿no? Y que Él resucitó de los muertos. Y yo creo en Él. I believe. No sé cómo se traduce eso en mi caso. Yo creo. Believe. ¿Cómo que se dice? Believe. I believe in Jesus Christ. No sé, hay una música que yo de corajudo hablo a veces, pero yo no sé pronunciar bien. ¿Cómo se dice? Hay una música en cuanto a eso, ¿no? Yo creo en Cristo, creo que Él murió, creo que Él resucitó, creo que Él vendrá otra vez. Qué lindo, hermosa verdad, ¿no? Muy bien. Bueno, pero estoy hablando de Jesucristo. Bueno, en la Biblia hay muchas resurrecciones, ¿no? La resurrección que Cristo hizo, ¿no? Por supuesto, después está Pedro que resucitó creo que Dorcas era hecho a Tabita. No sé si era hecho 8, no sé, estoy equivocado. 9, gracias. Muy bien. Entonces en la Biblia hay muchas resurrecciones, ¿no? Y habla que vamos a resucitar todo lo que creemos en Cristo, vamos a resucitar un día. Pero yo me quiero centrar en este primer punto, guardado de los perros. ¿Por qué se pone pesado Pablo acá? ¿Por qué dice perros? ¿Sabes lo que quiere decir en esa época guardarte los perros y llamarle perro a una gente? Hasta el día de hoy es pesado. Anda a decirle a alguien, vos sos un perro, ¿sabes cómo se va a enojar? Si le decía así, se te va a enojar. Pero era una forma que se decía antes a los gentiles. Los judíos eran malos y eran pecadores también. Y los judíos le llamaban perro a los gentiles y los gentiles le llamaban perro también. Algo así era, ¿no? Si no era otra cosa peor, ¿no? Le llamaban. Porque los gentiles y los judíos... Sí. Pensaba en perro ese, ¿no? Sí, es así como dice. Yo coincido con lo que dice Raúl, gracias. Guardaban los perros. Pero ¿quién es para los perros? Para Pablo. Guardados de los malos obreros. Eran muchos que estaban sirviendo a Dios, que eran falsos. Eran re falsos. Y servían a Dios. Eso no es algo nuevo. Lo dice Jeremías, lo dice falsos pastores. Está repleto el Antiguo Testamento de falsos. Por eso yo quiero decir lo que dice. ¿Se acuerdan? 2 Timoteo 2:15, si alguien lee. ¿Qué dice 2 Timoteo 2:15? Si mi memoria no me falla, ¿no? ¿Cómo ser? Sí. A Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Ahí te dice lo que es un buen obrero. Procura con diligencia presentarte delante de Dios como obrero de Él, ¿no? Un obrero de Él que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque usó bien la palabra. La palabra de Dios la usó correctamente. No usé la palabra de Dios para prevalecerme de ustedes y sacar ganancias yo de ustedes. Porque, cuidado, hay muchos que están usando la Biblia para su beneficio personales. Cuidado, eso no. Me dice, una señora viene y me dice en la iglesia que teníamos en Rivera,
me dice, pastor, yo no voy a poder dar el diezmo porque estoy apenas comiendo, apenas tengo para comprar fideo, apenas tengo para comprar arroz y hacer un guisito conmigo. Yo le dije, acá no tenés ninguna obligación de venir a dar diezmo vos. Al contrario, la iglesia te va a ayudar a vos. Esa es la verdadera iglesia. La iglesia te va a echar una mano a vos. Hermanos, yo en la reunión dije, vamos a hacer un surtido entre todos, vamos a juntar lo que sea, vamos a ayudar al hermano fulano que está entrando a la iglesia. Se llenó la canasta, sí, era grande, gracias a Dios la iglesia en esa época, pero, ¿cómo se dice? Sí. Y también todas las mujeres le llenamos cosas para un bebé que tenía. Claro, no estamos trabajando acá como siervos y obreros de Dios para nuestro beneficio. No, estamos para trabajar para los beneficios de Dios. Que digan, después vayan allá y digan, mirá, en esa iglesia están obedeciendo a Dios. En esa iglesia están haciendo lo que Dios dice. Cristo se entregó y no entregó solo plata, entregó su vida por nosotros. Entregó todo, Él se entregó para salvarnos a nosotros. ¿Qué vamos nosotros ahora a hacer? Entregarnos todo nosotros para los demás también. Para los demás. Pero hay muchos falsos, cuidado, por eso hay muchos perros, como dice acá el apóstol Pablo. Guardados los perros, guardados los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Ahí dio la clave, ¿no? Mutiladores del cuerpo. Ustedes saben un ejemplo especial para esta palabra, mutiladores del cuerpo. Bueno, la religión le enseñó a Lutero que tenía que Lutero castigarse, darse guachazos así, ¿no? Con un rebenque así, se entraba en una pieza él y se daba golpazo y guachazos así, hasta que le sangre a veces. Le enseñaban así la religión que haga eso. Y le enseñó la religión a Lutero que por su sufrimiento se va a salvar. La Biblia dice que el sufrimiento de Cristo en la cruz es el que nos salva, no tu sufrimiento. Él sufrió por tus pecados. Eso era él trazando bien la palabra de Dios. Él sufrió la muerte. Y es su sufrimiento que te libra a vos del sufrimiento. Él no quiere que vos te pegues guachazos. No quiere. ¿Dónde dice la Biblia eso? Pero la religión enseña que vos tenés que hacer esto, que tenés que hacer lo otro. ¿Qué leímos ayer en Mateo 23? Que te ponen cargas pesadas que ellos lo que enseñan, ellos no las cumplen. Pero a la iglesia le enseñan, ¿sí? No, ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que hacer esto, no hacen nada. ¿Qué son ustedes? Y le dan encima un reto otra vez. Le dan ahí, le dan. Yo pasé por día enfrente de una iglesia y vi al pastor predicando, rojo la cara de tan enojado que está, y le está dando, pero guacha a la iglesia, ¿no? Ustedes son esto, ustedes son lo otro, ustedes no hacen nada, ustedes lo otro, ustedes lo... una hermana faltó en una iglesia, me contaron, me vino y me contó a mí, ¿no? ¿Sabe, pastor? Me fui a la iglesia, yo no pude, estuve enfermo, estuve en cama, y me tocaba a mí limpiar esa semana. Entonces hablé con las hermanas, las otras, hablé que no iba a poder ir a limpiar la iglesia porque estaba enferma, estaba en cama. Y después pasó, el pastor ya se quedó con eso, esta hermana no vino a limpiar la iglesia. Y cuando apareció él en la iglesia, en el sermón de él, en el púlpito, cuando él estaba predicando, dice, hay algunos que yo sé que se comprometieron a venir a limpiar acá la iglesia y no vinieron. Ya sabían todos quién era. Todo lo que estaba escrito. Son tremendos libros. Entonces la hermana, como todos le estaban mirando a ella, dijo, pastor, yo estaba en cama, no podía pararme. Vos sos, mirá lo que sos, te vas así sos, te vas al infierno. Así le trató,
vas con la condenación. Eso no se hace. Pecadora. Eso. Guardado de los malos obreros. Guardado de los mutiladores del cuerpo. Que ponen toda su carga. Y piden. Y te ponen carga. Y te guachean, te golpean, te destruyen. Y después cuando tenés problemas es porque tú has pecado. Porque pecaste. Estás enferma porque estás pecando. Es porque tenés un demonio ahí adentro. Y si no vos tenés demonio, es tu esposo el demonio. Algunos demonios hay en tu casa. Y te golpean. ¿Sabe qué? La gente todavía más le siguen a esa gente. Yo no sé, yo no entiendo eso. ¿Por qué la gente a veces le siguen más a los que le dan garrote? Yo he visto y vienen a la iglesia. Y yo dije, yo no le aguanto a esta persona. Yo me fui un día a escuchar a uno de ellos. Garrote. Yo no le aguanto. Pero, ¿por qué toda esta gente le aguanta? ¿Saben por qué? Yo no sé, pero están acostumbrados ya a que le pasen por arriba. Perdieron su identidad, perdieron su, como ayer hablamos, ¿no es cierto? Perdieron su, no sé cómo se llama, que ayer hablamos, el concepto de sí mismo. Le gusta que le pasen por arriba. La autoestima, perdieron todo. Pasan recibiendo garrote nomás. Guardados los mutiladores del cuerpo, los que golpean al cuerpo nomás. Te golpean. ¿A cuánto evangelizaste esta semana? ¿A dos, pastor? No, está mal. ¿Cuántas manzanas repartiste folleto? Una sola. Está mal. ¿Y ellos quién son para decirte? ¿Por qué ellos no salen a ver? ¿Y por qué lo que ellos enseñan, por qué ellos no hacen? Por eso dice Pablo, guardado de los perros. Y una persona me dice, ¿sabe que yo hice una promesa que tenía que dar tanto? Porque ellos te largan promesas. Hay algunas que son bien hechas, pero hay algunas que son muy mal hechas, ¿no? Largan promesas y después vos no podés cumplir y ellos te tienen controladito ahí, y te dan de guachazo, increíble, impresionante, que te dan con todo, ¿no? ¿Sabes qué? Y una vez vino uno a consultar conmigo y me dijo, pastor, yo no pude cumplir con una cosa que yo prometí, no pude cumplir. ¿Qué no pudiste cumplir? Yo prometí porque en la iglesia nuestra, cada familia ponemos cuánto vamos a dar por mes, cuánto, y suman todo, antes del mes ya se hace eso, antes que vos cobres. Agarrate bien, ya agarrado, ¿viste? Cuando cobras ya corre, y encima te mandan al diaconito ahí cuando vos estás cobrando y ahí mismo te cobra ya. Sí, eso lo hacen en la fila, acá en la fila mi papá decía que estando diaconito al lado del mostrador cuando cobraban ya le sacaba. Y ustedes saben, yo le dije, a esa gente no tenés que darle un centavo. Más vale vos estar pecando cuando vos le estás dando plata a esa gente. No le den nada. ¿Qué promesa ni promesa? Son unos sinvergüenzas. ¿Cómo no te das cuenta? Vos le decías, así decía una persona, yo le tuve que decir, ¿cómo no te das cuenta? A esa gente que te pasan pidiendo y que te hacen, que te ponen una promesa acá, que te ponen una cosa acá, esa gente que te pasan pidiendo, no tenés que darle nada porque Dios se va a enojar con vos. Un día te va a agarrar Dios a vos. Sí, me dijo, sí, porque vos le estás alimentando a los buitres, le dije. A esos buitres vos le estás alimentando. No, otra cosa es cuando vos de corazón, como dice en 2 Corintios, capítulo 9, de corazón vos, no hay ninguna obligación, es de corazón, tú agarras una platita y pones una ofrendita. Pero secreto, lo que dé tu mano derecha, no sepa tu izquierda. ¿Vos le estás dando a quién? A Dios para su obra. La iglesia antigua, la iglesia reformada, la iglesia puritana, la iglesia evangélica antigua, jamás dio sobre. Jamás. Eso salió acá en el 1900. ¿Qué inventaron?
Vamos a empezar a dar unos sobrecitos y vamos a poner acá que pongan su nombre, su apellido, ya te van a pedir número de tarjeta, celular, a ver quién sabe qué te van a pedir, ya recibo el sueldo, te van a pedir. Le pasó a mamá. Pero qué increíble, te pone todo. Eso nunca fue así, hermano, eso en toda la historia de la iglesia, eso jamás existió. ¿Eso está existiendo ahora? Sí. Nunca existió eso. Si nosotros estudiamos la historia de la... Yo tengo un tomazo así que es historia de las doctrinas, de toda la historia desde que Cristo tuvo la historia doctrinal hasta ahora. ¿Sabes? Te tratan toda la doctrina. Jamás se practicó eso. Jamás en la iglesia. Eso es algo nuevo ahora. Ni Jesucristo. Jesucristo sabía porque él sabía el futuro y por eso ya puso en la Biblia todo lo que puso acá. Lo viene el caso, Sí, no, pero cuéntanos. Y mi mamá un día fue a la iglesia y me invitó y dice, yo vamos a la iglesia, no, porque viene el pastor. Sí, mira. Una mágica camioneta, no con temas en la mano, Sí, mira. ¿sabes lo que le digo yo? Sí. Un tiempo, Sí. Me dice, vos sos un incrédulo. Bueno, sí, lo que pasa es que ya tienen lavado el cerebro, ustedes ya tienen lavado el cerebro. Ustedes saben que yo hablé con uno de ellos y noté que así como defendemos nosotros el Evangelio, ellos no defienden el Evangelio. ¿Saben qué es lo que defienden ellos? El bien. Eso defienden ellos. El Evangelio no. Pero ellos, si vos le digas, eso dijo Cristo ayer en Mateo 23, vosotros si alguien dice algo contra el templo, contra el altar del templo, vosotros los fariseos no es nada. Pero si alguien dice algo contra el tesoro que está guardado en la ofrenda, eso sí es deudor. ¿Viste? Eso es lo que pasa. Cristo mismo dijo, si alguien dice algo mal del templo, donde mora Dios, que en el Antiguo Testamento era en el templo, ahora no, es en nuestros corazones. En el templo ellos decían no es nada, pero si le tocaba la plata que estaba en el templo, eso sí. ¿Y qué dijo Cristo en Marcos capítulo 7? Hipócrita, digo, porque vosotros sabéis lo que decía vuestros padres. Cuando vuestros padres están necesitados, vosotros decís, es mi ofrenda a Dios todo con lo que yo pudiera ayudarte. Entonces, ¿sabéis lo que le decía? Hipócrita, porque ¿qué dice Dios? Honrarás a tu padre y a tu madre. Ese es el principal mandamiento de Dios, uno de los principales mandamientos de Dios. Y vosotros, por vuestra avaricia, le estáis diciendo a vuestro padre, no te puedo ayudar papá, no te puedo ayudar mamá, porque esa es la ofrenda que yo tengo que dar para la iglesia. Eso condenó terminar de Cristo en Marcos capítulo 7. Lea mamá. Es mi ofrenda a Dios con todo lo que yo pudiera ayudarte. Muy bien, vamos a seguir. Esos son mutiladores del cuerpo. Te hacen así, mire. Te aplastan. Te retuercen. Te sacan el jugo. ¿Viste cuando estás sacando el jugo del limón o sacando el jugo de la cosa? Así te sacan hasta lo que no tenés. Escuchando yo la radio, si tenés 1000 ladrillos, dale 1000 ladrillos a Dios. Si tenés una vaca que te da leche, dale la vaca a Dios. Me dijo un pastor, me voy a ir a mirar a ver cómo es esta iglesia, porque dice que te sacan de todo. Dice, voy a ir a mirar cómo dice. Fueron 2 pastores de nuestra misión, la misión de Roberto. Fueron 2 pastores, a uno que predicaba. Cuando estaba reunido dice, bueno, alguien tiene reloj, pongan todos los relojes que tienen en la ofrenda. ¿Tienen algo algunos? ¿Tienen algo? Pongan todo en la ofrenda. ¿Tienen algún collarcito con diamante, alguna cosa? Todo para la ofrenda, ¿eh? No dejen nada para ustedes, todo para la ofrenda. Pero el otro lo vio con su propio ojo, lo vio, entonces estuvimos nosotros ahí parados, porque yo quise ver si era verdad eso. Quise ver si era verdad. ¿Saben qué? Es verdad eso. Es verdad. Y hacen remate por la tele. A ver cuánto da más, y cuánto da más, y cuánto da más. Y aquí nos mandó Dios a nosotros. Dios nos mandó a predicar el Evangelio. Cristo pidió plata para salir a predicar el Evangelio. Jamás. Mire que voy a hacer una coleta porque el tiempo salía a recorrer esa malla. El tiempo de salir a recorrer, vamos a hacer una coleta. Jamás. Cristo no necesitó pedir. Porque automáticamente la gente, cuando predicaba el Evangelio,
cuando predicaba el Evangelio, la gente le dan de comer. La gente naturalmente te dan de comer, porque vos le estás predicando el Evangelio, no tuvo ninguna necesidad, jamás. Entonces, la vida de Cristo para nosotros es la vida espiritual. Entonces, estaba uno que era diácono en una iglesia, y dice que él me contó, está en las ferias, estos son los mutiladores del cuerpo que yo le estoy contando, ¿no? Que te habla y le dice, ¿sabes qué? Este domingo está bravo. ¿Por qué? Le dice, porque en la iglesia evangélica que yo voy, todos estamos bailando. Y dice, sí, me dice este hermano, ¿no? Sí, pero algunos bailaban mal, dice, parecía que estaban bailando para el diablo. Y dice, ¿y cómo distinguir quién baila para el diablo y quién baila para Dios? Le dice, ¿no? Porque el que baila para el diablo baila de esta forma, el que baila para Dios baila de otra forma. Yo no entiendo nada de esas cosas porque escuchando una cosa te hace una pregunta, le dice. Este hermano le dice que conocía la doctrina de Dios. ¿Cuándo Cristo hizo eso? En los 4 evangelios. Nunca hizo eso. ¿Cuándo Cristo enseñó que bailar bien, bailar mal? ¿Cuándo? Nunca dijo. Yo creo que no parece eso en la Biblia. ¿Vos no te das cuenta, hijo? No te das cuenta, hijo. Están vendados los ojos, están encenecidos, no se dan cuenta. Esto hay que leer, esto hay que darse cuenta, hay que abrir los ojos, porque te quieren, como se dice, tener de esclavos. Te quieren agarrar de esclavo. Y vos te vas mal todavía a tu casa. Yo le digo a esa gente que piden, no le des un peso. Eso es lo que te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Si vos no le das peso. Allá en esa iglesita que predican la palabra de Dios, predican lo que Dios dice. El corazón no pierda alguna cosita. Sin ninguna obligación, como dijo Cristo. Para eso lean 2 Corintios capítulo 9. Acuérdense, porque ya voy a otro tema. 2 Corintios capítulo 9. Memorizar a Eric, entonces cualquier cosa le preguntan a Eric. 2 Corintios 9. Mica, memoriza también. 2 Corintios capítulo 9. Lean todo el capítulo. Marquen ya en su Biblia, tengan doblada y ahora cuando vayan a su casa, ahí Pablo enseña correctamente que hay que ofrendar. Pero ¿cómo? Después dice de corazones alegres. Y fíjense si habla de porcentaje. No habla de ningún porcentaje. Habla de lo que Dios pone en tu corazón. Lo que Dios pone en tu corazón. No, yo nunca suelo hablar de la ofrenda, generalmente en mis sermones, nunca suelo hablar. Solo cuando mi versículo llega a esa parte, hablo, ¿no? Bueno, estos son los perros. Por razón que Pablo le decía perro a esta gente. Porque te muerden, te agarran, guardados los perros. Y seguidamente el versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aquí le dice quiénes son los obreros de Dios. ¿Quiénes son los obreros de Dios? Nosotros somos la circuncisión. En esa época la circuncisión se llamaba al pueblo de Dios, ¿no? Los judíos entendían perfectamente. Nosotros somos los verdaderos siervos de Dios, el pueblo verdadero de Dios, los que servimos a Dios, los que servimos en espíritu. En espíritu. Y no tenemos confianza en la carne. No es porque confiamos que hago esto, que me esfuerzo esto, que me hago. No, nosotros confiamos en Dios y trabajamos en el espíritu. Trabajamos en el espíritu. Después te explica más el versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Esos son los esfuerzos humanos, ¿no? Confío en lo que yo hago, lo que yo cumplo, lo que yo obedezco,
lo que yo diezmo, lo que yo me esfuerzo para el reino de Dios, en eso yo no confío, dice. No confío en la carne. Y aclara acá, bien dice, yo tengo de qué confiar en la carne, dice. Pero él empieza a contar su testimonio. Empieza. Y fíjense cuando él era religioso, cuando él confiaba en la carne, fíjense cómo era. El versículo 5, circuncidado al 8º día. Eso está en la ley, ¿no? En la ley están los días en cual después de nacer tenía que llevar a circuncidar el sacerdote como circuncidado. Ese era lo que hacían los judíos, la nación judía. Todos los judíos tenían que ser circuncidados, todos los judíos, que es una operación en un órgano del hombre que le hacen, que en Colosenses explica que eso hoy tiene su cumplimiento en la cruz del Señor Jesucristo, porque esa parte del cuerpo que sacaban producía en aquella época muchas infecciones, porque no había mucha medicación, no había mucho producto de limpieza, no había mucho producto desinfectante, no había mucha cosa de esa, entonces había mucha infección en esa parte, ¿no? Entonces le sacaban esa parte y era mucho más saludable, era mucho más sano. En un sentido era una medida, como se dice, una medida higiénica que hacían, y una medida también en el asunto de medicina, ¿no? Porque Dios mandó a su pueblo a comer los animales que eran realmente sanos. A los animales, eso es bíblico, los animales que producían enfermedades, Dios prohibía comer. Y de paso le estaba enseñando a obedecer a Dios. Cuando ellos no comían el chancho, que hoy se puede comer, en el Antiguo Testamento no. Cuando ellos comían el chancho, decían, no, Dios dijo que no coman. Entonces ahí estaban aprendiendo a obedecer a Dios. Dios estaba enseñando a su pueblo a obedecer. Y algunos aprendieron, otros no aprendieron. Pero hoy ya estamos en otro pacto, en el nuevo pacto. Todo, dice Timoteo, todo lo que se vende en la carnicería, comer, pero comer con fe, no con limpia conciencia. Si sabes que te va a hacer daño, no comas, mejor no. Vamos al versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Yo tengo de qué confiar porque yo hice mucho esfuerzo con mi carne en mi religión. Fui circuncidado al 8º día. Mire qué gloria tengo yo. Fui circuncidado al 8º día del 5, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, la religión más famosa judía, la de mayor prestigio judío. Él era realmente un religioso y ellos se gloriaban de que ellos eran grandes porque ellos hacían grandes esfuerzos para agradar a Dios. Mandamiento. Bueno, la religión ahora, que yo sepa, cuando yo aprendí el catecismo, me enseñaron que para ser salvo, en la Iglesia Católica, ¿no? Tienen que guardar los 10 mandamientos, lo cual la Biblia dice que es imposible, totalmente imposible, pero la Iglesia Católica me decía a mí, tienes que guardar los 10 mandamientos, los 7 sacramentos, el bautismo, la primera comunión, el casamiento, la extrema unción, no sé qué, todos los sacramentos que ellos tienen. Después tenés que guardar toda la ley de Dios. ¿Saben lo que te están diciendo cuando te dicen eso? Andate al infierno. Eso te están diciendo. Andate al infierno. ¿Cómo te van a decir? Guarda todas las leyes de Dios. No van a poder jamás. ¿Qué dice la Biblia? Que si lean menos Gálatas 2:10 o 3:10, creo que 3:10, Gálatas 3:10. Te están mandando al infierno. Te están mandando al infierno si te dicen eso. Porque Cristo vino a morir en la cruz porque vos no podés guardar la ley. Por eso Cristo vino. No es que la ley sea mala, sino que yo soy malo. Yo soy que no puedo guardar la ley. La ley es santa, pura y buena, pero yo soy malo, no puedo guardar. Entonces Cristo vino a pagar mis deudas. Toda la ley que yo no pude cumplir, Él pagó en la cruz para darme vida eterna a mí. ¿Qué dice Gálatas 3:10? ¿Tiene alguno ahí?
Me leen más pantalla, yo les sigo acá. Dice, en el 6, yo después continúa. Gálatas 3:10. ¿Tenéis, María Gómez? Sí. Puede leer, ¿no? Porque todo lo que Ahí está. depende de la obra de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Sí, son malditos porque vos te estás poniendo bajo la ley y vos no vas a cumplir la ley, ya sabete ya, Y no vas a cumplir. en el 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ahí está, de Habacuc. ¿Y por qué no me leen ya Gálatas 2:16? Ya vamos a reforzarle, después ya le voy a ir cortando, no le voy a hacer muy largo. Gálatas 2:16, el testimonio de los apóstoles mismos. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justo justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie va a ser justificado. ¿Y por qué esta religión te dice que guarde la ley? Si dice acá que está bajo maldición. Está bajo maldición. Si vos te pones bajo la ley que te va a hacer un día, mira, te va a condenar. Mira, pecaste acá, pecaste allá, pecaste acá. 20 millones de pecados te va a encontrar. Estoy a poco. Te va a encontrar por todos lados. Porque ¿quién va a pasar ante el escrutinio de Dios? Está en el libro de Job. En el Job capítulo 15, el Job capítulo 25. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Si cuando nosotros miramos al cielo y está azul, Dios ve lleno de mancha, dice. Cuando nosotros miramos y vemos algo limpio, Dios encuentra suciedad por todos lados. Porque en los ojos de Dios no hay cosas que no detecte. No hay malos pensamientos que tuviste que no detectó Dios. Todo lo detectó. Y cualquier cantidad de maldad hay en nosotros, que cuando nos vamos allá al cielo, si queremos justificarnos por la ley, nadie cumplimos nada. Nadie. Por eso te dice, clarito la Biblia te dice, nadie va a ser justificado. Y todavía te están diciendo que esos son los malos obreros, los mutiladores del cuerpo, los perros. Esos son los perros. Te están diciendo un camino para que vos te vayas al infierno. ¿Qué te parece? Yo le hice que un ejemplo a ustedes. Yo estoy en la terminal, por ejemplo, en la terminal de ómnibus acá en Mercedes. Viene un señor y me dice, yo no sé leer cuál de estos dos ómnibus son. ¿A dónde se va, señor, usted? Yo me voy a Buenos Aires. Y le digo, súbase a este ómnibus. Hoy me subo. Ponele que se sube. Y allá en el ómnibus arriba dice Río de Janeiro. Y este ómnibus dice Buenos Aires, pero yo le hice subir al otro ómnibus. Y al otro día, pero che, nunca llegamos. Al otro día amanece en Río de Janeiro. Y se va, che, ¿dónde estamos? En Brasil. Pero sí, yo iba a Buenos Aires. Me dijo mal el hombre allá. El hombre allá me dijo mal. ¿Saben qué? Te están haciendo subir al ómnibus que te lleva al infierno. Te están haciendo subir al ómnibus que te lleva al infierno. No es al ómnibus que te lleva al cielo. Y vos no tenés que creer sino lo que dice el Evangelio de Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué dice Efesios 2:8? Por gracia sois salvos. Es un regalo de Dios. Es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras. Eso dicen los buenos obreros de Dios. La salvación es un regalo. Cristo murió. Vos solo tenés que recibir. Si yo te agarro y te digo, mira, yo regalo este lápiz. ¿Alguien quiere? ¿Le regalo? ¿En serio? ¿Le regalo este lápiz? ¿Por qué? ¿Por qué?
ese lápiz muy especial sale caro. Sale caro ese lápiz. Porque es muy fácil para escribir con eso. ¿Saben qué? Yo le regalé. No suena eso a nada, ese sale 40 pesos, por ahí 30, 40 pesos, no es nada. Pero le di un ejemplo. Le di un ejemplo. Yo le regalé. Eso es lo que hace Dios con la salvación. ¿Qué hizo Mica? Yo quiero. ¡Qué lindo! ¿Esa es la salvación? ¿Puedes creer eso? ¿Puedes creer? Vamos a leer Romanos 6, pero ya voy a terminar porque si no me van a parar. Hasta acá una hora no me van a parar. Voy a terminar acá nomás. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Sí, puedo leer. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. ¿Sabe lo que significa muerte? Separación de Dios. Cuando Adán y Eva pecó, no comas del árbol de la ciencia del bien y mal, 2, 16, 17 de Génesis. No coma del árbol de la ciencia del bien, porque el día de que de él comáis moriréis. No le quiero gritar porque la iglesia, que a veces uno se le sulfura cuando está predicando y empieza a gritar. No, yo estoy controlando. Porque me entusiasma, Dios me entusiasma. ¿Sabe qué? Dice, el día que de él comáis moriréis. Ahora ellos comieron en el capítulo 3, comieron. ¿Murieron físicamente? Todavía no. Dios lo echó. Váyanse de acá. Lo echó del huerto y puso querubines ahí para que no entren más. La muerte significa separación de Dios. El día que comáis de él moriréis. No, el ser humano fue muerto. Y en Romanos 5, 12 dice, porque el pecado entró al mundo por un hombre, Adán. Él llevó la culpa porque él tenía que decirle a Eva, no coma. Él era el responsable, el hombre. Y entonces entró el pecado al mundo por un hombre. Por el pecado entró la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cuando yo nací muerto espiritualmente. Todos nacimos muertos porque ya todos nuestros padres desde Adán y Eva ya nacieron muertos. ¿Y qué tenemos que hacer para tener vida? La paga del pecado. ¿Qué dice este versículo? La paga que Dios te va a dar por tus pecados, ¿qué va a hacer? Dios te va a pagar por el pecado, sí te va a pagar. Es la muerte. Pero esa es la segunda muerte. ¿Sabe qué es? El infierno. Dios paga. Dios va a retribuir el pecado con la paga te va a mandar al infierno. Pero gracias a Dios que ahí no termina la historia. Más el regalo de Dios es vida eterna, la dádiva que es regalo. Más en muchas versiones dice el regalo. Más la dádiva o el don o el regalo de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo. Te recibo como mi Salvador. Acepto como mi Salvador. Hoy te recibo. Yo ya lo recibí ya hace muchos años, pero eso es lo que hay que decir, hermano. Hay que enseñarle a tu gente. Dios va a pagar al que reciba a Cristo, va a pagarle con el cielo. Dice este versículo. El pecado va a pagar con el infierno. Si vos entras en pecado, no perdonado, va a pagar. Va a pagar toda la eternidad, va a pagar toda la eternidad en el infierno. Pero si vos creíste en Jesucristo, vos pusiste tu confianza en Jesucristo, que eso dicen los buenos obreros, no en la fuerza humana, no en tu fuerza, no en lo que cumplís, no en lo que guardás, no en lo que obedeces,
Hay que obedecer después. Pero primero para ser salvo tenés que recibir el regalo. ¿Cómo se recibe el regalo? Yo voy con un regalo a alguien. Y esa persona me dice, ¿cuánto te debo? No, si tu cumpleaños es un regalo. Pero si le digo a Mica, sí te regalé a Mica, pero sale 10 pesos. ¿El regalo no es regalo? Le estoy cobrando. Y las religiones te dicen eso. Sí te regala Dios, pero tenés que hacer esto, tenés que pagar con esto y tenés que pagar con lo otro. La salvación es un regalo. La santificación, vamos a hablar después. El crecimiento espiritual vamos a hablar después. Dios quiera que todos los que estemos acá ya le hayamos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Esto os he escrito a vosotros para que sepáis que tenéis vida eterna. Primera de Juan 5:13. Me corrigen si yo digo hermano. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, ¿qué tiene? La vida, dice ahí. La vida, no será problema. El que tiene el Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Qué tenés que hacer entonces? Jesucristo te recibe. ¿Cómo recibe a Cristo? ¿Cómo recibe un regalo? ¿Un regalo? ¿Miren? Acá hicimos un ejemplo y todo, ¿no? Se recibe nomás el regalo y ya está. Acepto. Cristo vino a este mundo y en su mensaje al mundo fue esto. Como dice en el libro de Romanos, en el capítulo 1, dice, Dios manda a todos los hombres que se arrepientan y crean en el Evangelio. Dios manda y salir por todo el mundo a predicarse que Dios ordena al mundo que crea en su Hijo, Jesucristo. Dios es el Evangelio de Dios en Romanos capítulo 1. Es la buena noticia que Dios mandó del cielo a toda la humanidad que vos tenés que recibir a Cristo. Y Dios te ordena. Aceptarlo, recibirlo. Dios manda. ¿Le vamos a obedecer a Dios? Esa es nuestra parte. Yo sí le obedecí. Pero no porque obedecí me salvé, sino porque creí. Porque creí. Entonces, por gracia soy salvo. Efesios 2:8. Dios te bendiga. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Todavía pude tratar poco, pero por lo menos tratamos una parte de Filipenses. Señor, a veces necesitamos tiempo para ir desarrollando la Biblia, porque es la verdad que es extensa, pero por lo menos nos vamos a las partes que realmente van a cambiar nuestras vidas, Señor. Nos vamos a las partes que realmente son importantes, que sabemos que estamos hablando de cosas eternas y no queremos errar, ni en el acento queremos errar en esto, Señor, porque queremos decir el verdadero mensaje de Dios, no como los malos obreros, no como los perros, como los buenos obreros. La salvación la hizo Jesucristo en la cruz y Él pagó mi deuda, sufriendo el castigo por mí, para que yo no sufra el castigo. Él dijo, no sufras vos, no te vayas al infierno. Déjame sufrir a mí castigo. Déjame que yo pague con sufrimiento. El sufrimiento de Cristo fue tan grande que no lo imaginamos. Pagó el sufrimiento eterno del infierno. Pagó la cruz. Tenemos que creer en Jesucristo para ser salvos. ¿Qué dijo allá? Perdóname, Señor, que hablo un poco en mi oración, pero ya sigo orando. En Hechos 16, cuando el carcelero de Filipo le pregunta a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, le dijo Pablo, y serás salvo, tú y tu casa. Señor, te pedí que no haya ninguno de nosotros que no haya creído para salvación como regalo, como un regalo de Dios, no hayamos creído para salvación. En el nombre de Cristo Jesús.